Qué gusto poder estar aquí en tu casa. Y gracias de nuevo por abrir las puertas de tu hogar. Estaba pensando mucho en la plática de hoy, reflexionando y pensando en todos los acontecimientos de esta semana pasada. Y hace un momento me equivoqué y dije que el año pasado, pero realmente parece como si hubiésemos vivido una gran temporada y apenas han pasado un ciclo de 7 días. Pero te habla acerca de la fragilidad de la vida humana. Te habla acerca de cuán débil es el ser humano y cuán necesitados nos encontramos de Dios. Cómo el mundo ha cambiado de un día para otro, las reglas del juego han cambiado, la economía ha cambiado drásticamente, el mundo laboral ha cambiado drásticamente. Algo invisible, como lo es este virus que se ha convertido en una pandemia, realmente ha impactado a la humanidad completa y nuestra comunidad latina aquí en el área de Dallas no ha sido la excepción. Y por eso quería compartir contigo una historia real, recontada en 3 libros del Antiguo Testamento. Y esta historia tiene unos principios de liderazgo bien importantes que te van a ayudar a ti y a mí a sobrevolar en un momento como este. Tiene un elemento de fe que yo sé que te va a impulsar. Tiene un elemento de crecimiento en nuestra relación con Dios. Y tiene un elemento importante de aplicabilidad a crisis en nuestras vidas. Una crisis como la que estamos viviendo en este momento, que de verdad yo sé que lo ha cambiado todo. Pero de nuevo, gracias. Gracias, qué alegría verte. Me siento como si estuviera ahí contigo en tu casa, si estuviésemos conectados. Lo único que me falta es poder tomar del café que están dando en tu casa, pero gracias de nuevo por estar con nosotros. Quiero hacer referencia a la primera lectura bíblica y se encuentra en 2 de Samuel capítulo 5. 2 de Samuel capítulo 5, versos del 1 al 7. Y mi oración ha sido que el Espíritu Santo de forma sobrenatural cubra cada espacio en el que nos encontramos con su presencia, con su gracia, y que de forma sobrenatural Él hable a nuestros corazones, abra la ventana de nuestro espíritu y pueda penetrar hasta lo profundo de no solo nuestro pensamiento y nuestros sentimientos, sino a través del filtro del cual vamos a experimentar esta semana que apenas comienza hoy. Veamos la historia de 2 de Samuel capítulo 5. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Y le dijeron: Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a Su Majestad: Tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años, yo quiero que registres ese número porque es importante. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. Vemos una trayectoria histórica, vemos dónde él comenzó, vemos cómo fue ungido como rey, vemos cómo estaba en la capital de Hebrón, un territorio mucho más pequeño, y cómo al pasar el tiempo reina en Jerusalén y sobre todo Israel. Detrás de esos versos hay una historia significativa, importante y con puntos de aplicabilidad para ti y para mí. Veamos el verso 6. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos. Escucha eso bien, que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David: Aquí no entrarás para ponerte en retirada, nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David logró capturar la fortaleza de Sión, porque que ahora
se llama la ciudad de David. Pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Y yo quiero tomar los próximos minutos y vamos a desmenuzar este pasaje y vamos a aprender varias cosas importantes. Pero antes de hacerlo, yo quiero que miremos en Primera de Crónicas, que también se registra la misma historia en dos libros distintos. Primera de Crónicas, capítulo 11, versos 4 al 9. Dice, David y todos los israelitas marcharon contra Jebús, que es Jerusalén. Yo quiero que tú registres eso. Jebús, que es Jerusalén, la cual estaba habitada por los jebuseos. En otras palabras, estaba habitada por otro pueblo, por otra gente, por otra nación. Estos le dijeron a David, no entrarás aquí. Es la misma historia registrada en otro libro. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce como la ciudad de David. Y es que había prometido, al primero que mate a un jebuseo, lo nombraré comandante en jefe. El primero en matar a un jebuseo fue Joab, hijo de Sarvia, por lo cual fue nombrado jefe. David se estableció en la fortaleza y por eso la llamaron la ciudad de David. Luego edificó la ciudad, desde el terraplén hasta sus alrededores. Y Joab reparó el resto de la ciudad y David se fortaleció más y más. Y David se fortaleció más y más porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Y David se fortaleció más y más porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Bendice estos próximos minutos y que nos vayamos de aquí llenos de tu presencia y de tu gracia. Amén. Esta es una historia acerca del rey David. Y es una historia de un hombre singular. David era un consumado político, era un poeta al nivel de Shakespeare, era cantautor, era músico, era rey, era un místico, era compositor y realmente como político consumado, luego de haber vivido una guerra civil larga y sangrienta, ya él es ungido como rey, ahora sobre una nación unificada, que fue lo que acabamos de leer. Hasta este momento Israel estaba compuesta de 12 tribus. Cada tribu tenía su propia capital, por decirlo así. Cada tribu tenía su propia identidad y ahora se había formado un solo reino donde estas 12 tribus compuestas se habían juntado. Hebrón era la capital inicial donde David estaba. Si recuerdas el pasaje, dice que fueron a verlo a Hebrón. Hebrón era una capital tribal. En otras palabras, representaba una región menor. Hebrón representaba la capital de Judá, que era de donde David era originario. En otras palabras, él fue y estableció la capital en su área, en su tribu, pero él tenía un sueño de grandeza. Él tenía un sueño de expansión y ese sueño de grandeza y de expansión se lo había dado Dios. Y por ende, ese sueño de expansión, él estaba luchando porque sabía que Hebrón, escucha esto bien, era el lugar de comodidad. Hebrón era el lugar de confort. Hebrón era el lugar conocido. Hebrón era el lugar donde él conocía las reglas del juego. Él conocía a toda la gente en la ciudad. Así que en Hebrón había comodidad y confort, pero era insuficiente para crear una capital neutral para un nuevo reino unido. ¿Estás conmigo hasta aquí? Esto es importante porque la capital tribal era solo eso, una capital de una tribu. David sabía que él tenía que hacer algo más. Como buen político, él sabía que una nueva nación necesitaba una nueva capital. Una nueva nación necesitaba una nueva capital para que los hebreos comenzaran ya no a seguir pensando como personas tribales, sino que comenzaran a pensar a nivel nacional. Y entonces esto es lo que él hace. Saúl, que fue el primer rey de Israel, era un benjamita y fue el primer rey de Israel y él gobernó desde Gabaá. Gabaá era la capital en la tribu de Benjamín y todo el mundo esperaba que David se quedara cómodo en Hebrón. Escucha esto.
Pero una capital nueva, una capital neutral haría una declaración política de poder para un reino unido. La cuestión era y la pregunta era ¿dónde llevar a cabo esa capital? ¿Dónde poner la capital? David no sabía dónde colocarla, pero sí sabía que no podía ser cualquier ciudad. No iba a ser suficiente para un rey que había sido escogido por Dios. Él pensó, si Dios escogió al rey, entonces Dios necesitaba escoger la ciudad. Si Dios escogió al rey, entonces Dios necesitaba escoger la ciudad. Por lo tanto, mientras él esperaba respuesta de Dios, mientras David esperaba respuesta de Dios, él se establece con un gobierno provisional en Hebrón y comienza a trabajar desafiantemente. Él comienza a hacerle frente a los enemigos más inmediatos. Él comienza a luchar contra las naciones rivales a su alrededor, como eran los jebuseos, los filisteos y otros más. 7 años, lo acabamos de ver, 7 años y 6 meses de espera. 7 años y 6 meses. Lo único que quedaba después de todo este tiempo de guerra era la impenetrable fortaleza, ciudad amurallada de Jebús. ¿Escucha esto bien? O sea, era la ciudad jebusea de Jebús, era la única que había escapado la espada de David. Ese bastión enemigo había resistido todos los ataques con facilidad. Tenían una muralla masiva, era inaccesible, era muy fácil de defender por los ocupantes de la ciudad. Jebús fue la única ciudad que seguía desafiando el reinado de David. De hecho, los jebuseos se jactaban y se burlaban de ellos como que los más débiles de su ciudad podían defender su ciudad si era necesario. Cuando el ejército de David los llama a rendirse, ellos dicen, hasta nuestros ciegos y nuestros cojos pueden defender nuestra ciudad si fuera necesario. Ese era el nivel de confianza que ellos tenían de cuán amurallada, de cuán fuerte era su ciudad. Los jebuseos se rieron a la cara de David. Y eso fue lo que le dijeron. Nuestros ciegos y nuestros cojos podrían defender. En otras palabras, es imposible para el gran guerrero David poder conquistar esta ciudad. Yo sé que uno de los oficiales de David discretamente le tiene que haber susurrado al oído y haberle dicho a David, ¿sabes qué? Me temo que tienen razón su majestad. Y el rey David de seguro que le respondió, claro que la tienen, quizá la tienen. Y otro de los comandantes a lo mejor le dijo, tomará un milagro para vencer a Jebús. Y esa misma declaración hizo sonreír a David. Y David dijo, entonces este debe ser el lugar. Si es así, que hay tanta imposibilidad para alcanzarla, entonces este debe ser el lugar. Y los hombres de David le dijeron, ¿qué lugar? Y él dijo, la ciudad que he estado buscando durante 7 largos años. Y los generales le respondieron, pero mira las paredes, mi señor. Mira las murallas, mi señor. Esa ciudad no va a caer, es simplemente imposible. ¿Usted está conmigo hasta aquí? A veces eso es todo lo que Dios necesita. A veces eso es todo lo que Dios está esperando. Simplemente está esperando que lleguemos a un muro que parece imposible, que lleguemos a un lugar de imposibilidad. Él está esperando que lleguemos a un muro impenetrable. Él está esperando que nosotros enfrentemos una montaña que pensamos que no puede caer, un río que no se puede cruzar. Y es en esos momentos en que levantamos nuestras manos en rendición a Él y decimos, Señor, ya no puedo más frente a lo imposible. Y ahí, y solo ahí, es que Dios despliega su poder, su gracia, su fidelidad, su amor, su grandeza y su misericordia. Yo pienso que a veces Dios está esperando por momentos como en el que actualmente nos encontramos, donde nuestro enfoque ha cambiado, momentos que nos recuerdan nuestros límites, momentos que despiertan en nosotros la realidad y la necesidad de la infinitud del poder de Dios. Jebús era una fortaleza impenetrable.
Era una ciudad fortificada por grandes murallas y un poderío militar increíble. Fue la capital de una nación guerrera, tenían suministro de agua, tenían terreno elevado, tenían fortificaciones y paredes masivas. Yo tuve la oportunidad de ir y subimos en autobús, y cuando tú vas subiendo a lo que hoy día es Jerusalén, que antiguamente era Jebús, tú puedes darte cuenta, esta es la mejor localización para posicionarte en la altura, destruir el enemigo cuando viene subiendo. Tiene montañas todo a su alrededor empinadas que impiden que los enemigos puedan subir. O sea, es notable ver el relato histórico en 2 de Samuel y en 1 de Crónicas y en 2 de Crónicas, y esto es lo que dice. Y en todo eso es real, pero yo quiero que tú reflexiones en esas 4 letras por un segundo. Pero, ante la imposibilidad, 4 letras. Mira lo que dice 1 de Crónicas 11:5. Estos le dijeron a David: no entrarás aquí. Ya escuchaste el trasfondo de la historia, así que este verso ahorita te tiene más sentido. Le dijeron: no vas a entrar aquí, esto es imposible, David. Pero, en otras palabras, sin embargo, a pesar de, en contra de toda probabilidad y posibilidad, pero David se apoderó de la fortaleza de Sión. Pero David, hay un pero sobrenatural, que la dimensión fortificada de esa ciudad no contaba con ella. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce como la ciudad de David. Mira lo que dice entonces en 2 de Samuel 5:7. Es interesante cómo escogen la misma palabra para traducir ese concepto. El verso 7 comienza con la palabra pero. Sin embargo, a pesar de, pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Hay unas lecciones increíbles y con esto voy a aterrizar con 3 puntos breves. Algunas lecciones de vida increíbles para este momento. La conquista de Jebús, realizada por David, nos confronta con las imposibilidades de la vida. Nos confronta con sueños que parecen imposibles. Nos confronta con realidades impuestas en nosotros como las que estamos viviendo, con cambios que estamos enfrentando en este momento y desafíos que actualmente puedes estar viviendo. Como padres, hay imposibilidades frente a nosotros. Preguntas que muchas veces no podemos responderle a nuestros hijos. Como profesores vivimos un momento y se vive un momento en el sector educativo sin precedente. Para los maestros, para las instituciones postsecundarias, un momento sin precedente. Los líderes de negocio nunca han vivido un momento como este. Pero los profesionales médicos, el que está asustado financieramente, el que físicamente está enfermo, el que abiertamente está paralizado por el miedo o secretamente bajo pánico, pero aparenta como que todo está bien. Cualquiera de nosotros que nos sentimos abrumados, debemos escuchar el resto de esta plática, el resto de este mensaje. El primer punto de aprendizaje es: dentro de cada desafío abrumador hay una oportunidad increíble. Dentro de cada desafío abrumador hay una oportunidad increíble, pero aprovechar esa oportunidad exige cambio e innovación. Escúchame bien, porque esto debe estar hablándole a tu realidad, donde tú estás hoy, donde estás tú con tus miedos, con tus preocupaciones y con tu incertidumbre. Y lo interesante es que David eso lo sabía. Hebrón para él era un trono seguro. Hebrón para él era una sociedad estructurada, conocida. Ya él la manejaba, se levantaba, iba al trabajo, tenía esposas, tenía bienes. Más que bien, David tenía ya el conocimiento, pero también había una visión que Dios había declarado sobre su vida que era mucho más expansiva que lo que se podía alcanzar en Hebrón. En sabiduría, él esperó el momento divino, él confió, él no se apresuró, pero tampoco se resistió al proceso.
Muchas veces nos volvemos negativos, nos volvemos cínicos, pensamos este es el fin o aquí nada va a cambiar o aquí esto va de mal en peor y prestamos oído a situaciones, personas, noticias, redes sociales que no deberíamos quizás estar prestando atención. David sabía esto y esto es lo que David sabía. Tú puedes ser un rey o puedes permanecer en la comodidad de Hebrón, pero no puedes hacer ambas cosas por mucho tiempo. En otras palabras, el momento exigía cambio. Había desafíos importantes, desafíos e imposibilidades, pero él dijo, esta oportunidad se puede aprovechar, pero va a requerir cambios. ¿Qué cambios deben incorporar en tu vida? Hemos tenido que generar muchos cambios. Para la gente que el cambio le es difícil, esto ha sido sumamente complicado y no lo quiero minimizar. Pero Dios usa la crisis y el desafío y la adversidad para movernos. Dios usa el desafío, la crisis y la adversidad para movernos, para hacernos salir de la comodidad y para madurarnos, porque el plan soberano de Dios no se ve obstaculizado por nada ni por nadie. Obviamente Él no causó el virus. De hecho, me apena tanto escuchar a algunos llamados expertos religiosos que a través de las redes y los medios están declarando este virus como el juicio de Dios. Eso no encaja con mi teología, no encaja con la descripción de Dios a través de toda la Escritura. No creo que Dios sea el autor, pero esto sí sé, Él sabe cómo usarlo para su gloria. En esta temporada, no te quedes acurrucado en Hebrón. No te quedes invernando en Hebrón. En otras palabras, el lugar del consuelo espiritual y la complacencia. Deja que Dios use este momento para moverte. Deja que Dios use este momento para mover tu familia, para mover su iglesia, para hacer presencia de su destino y hacerlo más visible. David entendió la inevitabilidad del cambio. David dijo, sea que el cambio sea generado por ti, sea que el cambio sea generado por otras personas, sea que el cambio sea impuesto sobre ti como lo está siendo impuesto en este momento. David dijo, no importa cómo venga el cambio, hay que adaptarse, hay que recibirlo, hay que innovar, hay que cambiar, hay que crecer, hay que expandir el reino, hay que establecerse, hay que conquistar. No podemos caminar en miedo. No podemos agacharnos y quedarnos acurrucados. Tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad. Tengo miedo, estoy preocupado, pero hágase tu voluntad. El segundo punto, cada nueva oportunidad está plagada por enormes desafíos. Cada nueva oportunidad está plagada por enormes desafíos. Cuando tú no eres el rey, los jebuseos son el problema de otro. Pero cuando te pones la corona, no solo tienes la cabeza más pesada, sino también tu carga es más pesada. La gente ahora va donde ti buscando respuestas. Si eres patrono, si eres padre, si eres madre, la gente va donde ti. En la comodidad de Hebrón no hay oposición inconquistable. Pero en el momento en que marchas a Jebús, la batalla comienza. Cada nueva oportunidad está plagada de enormes desafíos. No lo ignore, no lo ignore. ¿Qué eliges? ¿Comodidad o victoria? Es nuestra elección. El punto número 3 y el último. No hay posibilidad de milagro hasta que se necesite. Si te recuerdas una sola cosa de esta plática, de este tiempo juntos, quiero que recuerdes esto. No hay posibilidad de milagro hasta que se necesite. No hay esperanza de una magnífica victoria hasta que haya probabilidades invencibles. En otras palabras, los débiles y los temerosos miran hacia las murallas, miran hacia los altos muros de Jebús y ven derrota definitiva. La gente llena de fe lo ven como un momento en el que Dios puede y va a mostrar su gloria. Los cobardes murmuran dudas y desesperación. Los conquistadores dicen, hay dificultad, hay reto, la muralla es grande, pero, sin embargo, David no ignoraba la realidad que estaba frente a él.
Jebús era obviamente invencible. Era casi muy fácil de defender, casi imposible de conquistar. Decían ellos, hasta los ciegos y los cojos la podían defender. La fe, en otras palabras, no es la negación de la realidad. La fe no es la negación de la realidad. La fe mira la realidad y todavía cree que Dios es más grande que la realidad actual. La fe mira las paredes de Jebús, hace un catálogo de toda su fortaleza, enumera todas las razones por las cuales no puede caer, pero la fe dice, yo sigo adelante. La vida mía y mi historia termina en victoria. La fe dice la verdad. No puedes mentir de la vida en cómo está en este momento, sobre todo en un momento como este. No podemos meter la cabeza en la arena. No puedes intentar que se suene mejor de lo que es. La fe no te pide que hagas eso. Llama a tu Jebús por lo que es. Ser real, ser realista, pero luego de haberlo hecho, di la palabra que conquista lo invencible. La fe se mueve de lo real a lo sobrenatural. De lo real a lo sobrenatural. No niegas la realidad, pero no ignoras lo sobrenatural. Lo que tienes que decir es, pero como cayó Jebús, esto frente a mí también caerá. Pero como cayó Jebús, esto frente a mí también caerá. Yo quisiera que lo dijeras conmigo ahí donde estás, en voz alta, en familia. Pero como cayó Jebús, esto frente a mí también caerá. ¿Tu Jebús cuál es? Tu Jebús puede ser el miedo que te rodea en esta pandemia. Tu Jebús puede ser financiero. Tu Jebús puede ser la muerte de un sueño en medio de toda esta crisis. Tu Jebús puede ser un negocio en decaimiento. Tu Jebús puede ser la industria en la que tú trabajas que se está desmoronando. Tu Jebús puede ser la pérdida de un empleo. Tu Jebús puede ser físico. Lo que te estoy invitando es a ser honesto y honesta con tu realidad. Como tu pastor, mi Jebús es el miedo. Mi Jebús son las finanzas. Mi Jebús es, por un lado, asegurarme de que mi papá, de que mi suegra, de que mis hijos, de que mi familia estén seguros en estos próximos días. Al mismo tiempo, lidiar con la iglesia de español y atender las necesidades de los más ancianos, de los que están enfermos, de los que hay que atender, de la crisis que hemos continuado escuchando. Mi Jebús es el miedo y la preocupación. Mi Jebús es un sueño bajo presión. Pero sin embargo, todas las personas de fe han vivido lo que tú y yo estamos viviendo en este momento. Lo que tú y yo estamos enfrentando en este momento. La montaña de lo imposible. La montaña del miedo, la montaña de la imposibilidad. Parece nuestro más grande gigante. Pero como cayó Jebús, esto frente a mí también caerá. Pero como cayó Jebús, lo que está frente a ti también caerá. Al hacer esta declaración te garantizo, Satanás va a susurrar que tu fe es vana, que lo que está frente a ti es imposible, y con mucho gusto te va a señalar todas las fortalezas de Jebús que aún todavía tú no te habías dado cuenta. La altura de las paredes, la fuerza de las puertas, el poder de la oposición. Tu enemigo espiritual está ansioso por explicar la desesperanza de tu situación. Él quiere que creamos que este virus es el fin. Él quiere que creamos que nunca nos vamos a recuperar de sus efectos a largo plazo. Él quizás te está susurrando, tu adicción nunca la vas a poder superar. Tu empresa ya nunca va a prosperar. Tu situación financiera es irreversible. Tus fondos de jubilación los perdiste. La posibilidad de mejoría las perdiste. Tus hijos nunca van a volver a Dios. Todo eso es lo que nos susurra. Todas estas son solo diferentes variaciones de lo que el enemigo le gritó a David. Estamos tan seguros que ni los ciegos ni los cojos nos conquistarán. Pero David conquistó a Jebús
y nosotros saldremos adelante de todo esto. Tu historia termina en victoria. Nuestra lucha actual, más fuerte como personas, nos llevará a ser más fuertes en Cristo Jesús. De cara a todas las probabilidades insuperables que parece que estamos viviendo, a una fuerza superior y a una oposición sobrenatural. Usa las palabras ante todo eso del rey David. Después de todo lo que Satanás puede hacer y decir para convencerte de tu propia derrota, recuérdale tú a él su derrota en Jebús. Y de la misma manera que perdió la batalla en Jebús, perderá la batalla en tu vida. No hay posibilidad de un milagro hasta que se necesite. No hay esperanza de una magnífica victoria hasta que haya probabilidades invencibles. El miedo ciega a muchas personas de ver las respuestas que nos revela la fe. Frente a un desafío que hace que la lógica y la razón retrocedan, la fe ve la victoria cuando la derrota parece segura. Segunda de Samuel 5:8 dice: ahora David dijo ese día: el que suba por el pozo de agua y derrote a los jebuseos será el jefe y el capitán. Quien lo hizo fue un hombre llamado Joab. Y sabes que la fortaleza más grande que tenía Jebús era que tenía una fuente de agua. Tenía una fuente de agua que suplía agua, y mientras usted tiene una fuente de agua, su ciudad puede estar sitiada y no hay quien la destruya. Y ellos atravesaron el túnel, y lo que era su mayor fortaleza se convirtió en su mayor debilidad. ¿Tú estás conmigo hasta aquí? Lo que era su mayor fortaleza se convirtió en su mayor debilidad. En tiempos de prueba como estos, cualquiera de nosotros puede convertirse en un jebusita que dice: esto es imposible, esto no se puede alcanzar. No dejes que esta pandemia te ponga en el lado equivocado de la historia. No me importa cuál sean las noticias, Dios todavía está en control, Dios todavía está sentado en el trono, y Dios sigue siendo el alfa y el omega, el principio y el fin. Él va a construir su iglesia, Él cuidará a su pueblo, Él cuidará de tu familia, Él cuidará de ti. Si alguna vez Él ha sido Jehová Rafa, tu sanador, es en este momento. Si en alguna vez Él ha sido Jehová Nisi, el fuerte en batalla, es en este momento. Si en algún momento Él ha sido tu estandarte, es en este momento cuando hay confusión. Él es el fuerte en batalla, Él es la puerta, Él es la autoridad, Él es la roca, Él es la solución, Él es tu puerta, Él es tu salvación. Él ha estado esperando este momento para mostrarte su fortaleza. Está listo y está preparado para convertir tu Jebús en tu Jerusalén. Jebús decía: es imposible que nos derroten. Jebús ya no es. Hoy es Jerusalén. Hoy es Jerusalén. Esto es lo sorprendente. Jebús nunca pensó que su nombre sería cambiado a Jerusalén y se convertiría en la nueva ciudad capital. Jebús era invencible, pero se convirtió en la santa ciudad nombrada en nuestras oraciones, nombrada en los salmos, anhelada por la gente de Dios a través de la historia y del mundo, y reconstruida una y otra y otra y otra y otra vez. Lo que tú y yo reconocemos por Jerusalén hoy era Jebús en el pasado. Jebús ya no más. Lo que era indestructible, imposible de conquistar, ya no es. Lo que era imposible hoy se llama Jerusalén. Los hombres y los oficiales del ejército de David habían visto la conquista de Jebús como imposible, pero David ya la había visto como una nueva ciudad para una nueva nación. Ese es el poder de la visión, ese es el poder de la fe frente a la adversidad. Lo inconquistable y lo invencible en tu vida. Tu Jebús ya no existe. Hoy hay una nueva Jerusalén. Nuestro Dios está listo para convertir tu Jebús en tu Jerusalén. La oración de Jesús, mira lo que Él dice.
Lucas 22, 41 al 42. Entonces se separó de ellos a una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo. No quiero vivir lo que voy a vivir en los próximos días y las próximas horas. Mira la próxima frase. Pero, sin embargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Pero es una palabra de rendición. Pero es una palabra ante la imposibilidad. Pero es una palabra que crea espacio para el milagro de Dios en tu vida. Deja que eso nos desafíe a todos. Cuando estamos en un momento con más preguntas que respuestas, simplemente dile: Señor, no quiero vivir esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Y quiero orar una oración de bendición sobre ti y sobre tu casa. Y no te olvides que seguimos orando el Salmo 91 sobre ti. Léelo con tu familia, óralo con tu familia, platícalo, convérsalo y mira la imposibilidad como una oportunidad para tu milagro. Señor, venimos delante de ti abriendo nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Gracias por sustentarnos. Sopla vida en cada corazón. Sopla esperanza nueva ante la imposibilidad. Seca cada lágrima. Señor, torna cada ceniza en gozo. Y que la desesperanza que hoy vivimos, que la incertidumbre que hoy vivimos, sea reemplazada por tu shalom. Sea reemplazada por tu paz, sea reemplazada por la completud de quien tú eres, sea reemplazada por la victoria y el poder de la resurrección, donde la muerte ha sido conquistada. Gracias, Jesús, por tu muerte. Gracias, Jesús, porque allí en aquella cruz cargaste nuestra enfermedad. En aquella cruz cargaste nuestro dolor. En aquella cruz cargaste nuestra desesperanza. Toca a cada persona, toca a cada vida, toca a cada corazón. Ahí donde están, llénalos de tu gracia, llénalos de tu amor. Sopla vida, sustenta, guía, sopla sueños nuevos sobre sus vidas. Soplan esperanzas nuevas sobre cada familia. Dale fortaleza física, trae sanidad física sobre sus cuerpos en el nombre y el poderoso de Jesucristo, el fuerte en batalla. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Él torne su rostro hacia ti y te dé paz en cada área de tu vida. Acompáñanos en este próximo canto de reflexión mientras concluimos nuestro tiempo juntos. Gracias por estar con nosotros hoy.